Dominicano y al mundo a través de Hilando Fino, nuestra mejor cadena, el mejor canal y su programa Contrariando. Y recuerde que para estar con nosotros, puede sintonizarnos en el canal 34 en todo el sistema de cable nacional, en el 77 de Claro, Aster, Win Telecom y en todas las redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar de la situación que tiene Venezuela. Maduro se queda, yo lo hubiese dicho, que las dictaduras no salen así por así. Y con el doctor Franklin de Jesús vamos a hablar de eso. Doctor, yo le había dicho a usted en el programa anterior que Maduro se quedaba porque tenía todo preparado. Yo le dije de todos los estamentos, le dije del órgano electoral, le dije de los militares y de todo lo que tenía Maduro armado, y sin embargo pasó lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Sí, no, gracias, Limber. Vamos a agradecer la amable sintonía de esa teleaudiencia. Realmente eso mismo fue confirmado por un militar de alto rango en nuestro país que realmente hizo formación en Estados Unidos y estuvo en el Pentágono, y nos informó que varios de esos militares eran compañeros de él de formación, porque muchos de esos militares vienen acá a hacer el curso de Estado Mayor y terminan realizando una formación en conjunta, y realmente él nos había informado de que había un fraude montado, de que era muy difícil que Maduro cediera el poder, puesto que hay muchos de esos militares que ostentan una riqueza muy grande, y que muchos son dueños hasta de carteles importantes dentro de Venezuela. Entonces es muy difícil, pero fuera de eso yo creo en algo, que es que tú no puedes ir en contra de un pueblo cuando ha decidido ser arquitecto de su propio destino. Es decir, ellos se apresuraron. El Consejo Nacional Electoral, sin tener los resultados de todas las mesas, dio un veredicto a favor de Maduro con un 51.2% de la población. Es decir, hay que ver que votó un 59%. Entonces, ¿qué ocurre? Hay otros presidentes, por ejemplo, como Andrés Pastrana, que ya le daba un 60% en el primer boletín a la oposición y apenas un 20% al oficialismo. Entonces, estos datos son contrarios a a la opinión pública, a los datos de todas las datas real, que según dice la oposición tienen el 100% de las datas. Estados Unidos y también la Unión Europea están invitando a que se revisen todas esas actas. Hay que ver que ya hay países como Rusia, como China, como Corea del Norte, la misma Cuba, que han dado como válido todo esto, pero que la misma China y la misma Rusia se van a dar cuenta de que cuando las cosas sean tan evidentes, no va a ir en contra de la voluntad del pueblo venezolano. Yo creo en el pueblo venezolano ha sido un pueblo sacrificado, un pueblo esperanzador, un pueblo que durante 25 años ha sufrido esa opresión, esa tiranía, esa represión, y ya es lógico que las cosas caminen por un rumbo diferente. Hemos visto cómo un 4% de la población de Venezuela ha tenido que emigrar en los últimos 25 años. Aproximadamente 7.7 millones de venezolanos viven en el extranjero, y hay gente que quiere su país, que ama su país y que no pierde las esperanzas de que en Venezuela hay un futuro diferente, sacar esa dictadura. Mira lo que hacía los acuerdos de Chávez, cuando veíamos a Chávez expropiando todas esas empresas y colocándola en manos de gente que muchas veces no había contribuido al desarrollo de ella. Es lógico que todo se pierde. Fueron destruyendo todo lo que es el aparato productivo, y hoy en día la mayor parte de su riqueza está en manos de China, de Rusia. Tarde o temprano la comunidad internacional va a reconocerlo. La misma China, porque en el fondo lo que hay es
es un poder, son conflictos de intereses. Pero todos esos regímenes totalitarios, todos han fracasado, con excepción de aquellos que han adoptado un sistema de patriotismo moderno donde el amor por su país es importante. Por ejemplo, en el caso de Cuba, de Cuba, Nicaragua, Venezuela, el punto de vista del bienestar de la ciudadanía, quizás son fracasados, pero China en cierto sentido tiene un sistema altamente meritocrático, una meritocracia que engloba dos factores importantes de la democracia. Uno de ellos es la democracia por elección directa y también la democracia consultiva y por evaluación de desempeño. Es decir, China tiene un sistema altamente meritocrático, es decir, su población se siente conforme. ¿Por qué? Porque han sacado más de 800 millones de chinos de la pobreza. Entonces no podemos comparar quizás con estos sistemas. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de ese gobierno de Maduro, que no es de intelectuales, no es de gente que busca lo mejor para su país, es de gente que busca la manera de seguir oprimiendo un pueblo esperanzado que tiene, vuelvo y repito, 25 años sufriendo todo esa represión, esa pobreza, es a todas luces de abusivo, los rechazamos. En el caso de Rusia, también el mismo Vladimir Putin lo dijo, es decir, es un país, ellos han adoptado, el socialismo fue importante para mantener todo ese territorio bajo una idea, pero hoy en día no se aplica, han fracasado. En Rusia lo que hay es un sistema de patriotismo moderno donde hay que ver toda la capacidad productiva de ese país y ver, por ejemplo, cómo vamos a ir formando, capacitando, cuántos ingenieros necesitamos en el área de la metalúrgica y eso es lo que hay que adoptar. Una economía de mercado, de tal manera de ir luchando en contra de lo que es la exclusión social, la marginalidad y la pobreza en nuestros países. Yo creo firmemente en ese pueblo venezolano, de que van a hacer todo lo posible y que la verdad se va a imponer por encima de todo y que Rusia y China van a llegar a aceptar algún tipo de conciliación de tal manera de que haya una salida cómoda para el sistema de Maduro y todos esos narcotraficantes que tiene alrededor. La Comunidad Económica Europea ha hablado de que deben reconocerse las actas, de que se deben revisar. Hay que ver, el pueblo de Venezuela está en las calles. Y vuelvo y repito, nadie puede contra un pueblo cuando ha decidido ser arquitecto de su propio destino. Esa represión y ese sistema que ha fracasado ya terminó, lamentablemente. Es decir, alguna salida suave le van a dar a ese grupo de personas que muchos de ellos, es decir, han sido injustos con su pueblo, que a todas luces de ostentar, por ejemplo, la supremacía con relación a la administración de los recursos, no le daba la facultad para manejar, para someter ese pueblo a esa gran pobreza. Los gobiernos populistas se mantienen empobreciendo el pueblo. Si aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlo. Es matarlo de la pobreza. Sí, entonces, ¿qué pasa? Se crean fábricas de pobres de tal manera de que se mantenga la necesidad de esperar a que le den, cuando en el fondo lo que hay que hacer es eliminar esa necesidad de tal manera de que la persona pueda producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo y capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sistemas? Que le echan la culpa al imperialismo, pero no se dan cuenta que lo que tienen es que colocar toda su productividad en manos, es decir, colocar esa maquinaria a producir. Es decir, si tienes tierras y que tienen capacidad agrícola, busca la manera de que esa tierra pueda cumplir su razón social de ser, que es el hecho de producir alimentos y en grandes cantidades. En correlación a la industria petrolera, buscar la manera de ser ellos mismos quienes les exporten y que haya, por ejemplo, un sistema de rigurosidad y que no haya corrupción. Yéndonos a Putin en el fondo no es tan malo, es un nacionalista, él lo que defiende son los intereses de su país y que al final va a terminar cediendo, porque hay que ver que la barbaridad que hicieron estos, por ejemplo, ese sistema de Maduro, ese grupo de personas, fue tan burda que a todas luces de ser inteligente, no, la gente se ha dado cuenta, la oposición tiene el 100% de las actas. Doctor. ¿Y qué ocurre? Que aparezcan otras actas nuevas, la comunidad internacional no la va a aceptar. Son intereses que en el fondo, donde hay conflictos, siempre se disputa la posesión de un producto que en el fondo implica poder quien lo tenga. Es decir, los rusos van a ceder, pero bajo una
bajo una comunidad ideal de comunicación. Van a llegar a acuerdos protegiendo sus intereses de China y de Rusia y que Maduro salga de la mejor manera porque no es lo más conveniente para el pueblo de Venezuela. Doctor, pero usted dice que Vladimir Putin es nacionalista. Quizás los dos, tanto Maduro como el expresidente Leonel Fernández, tengan intereses comunes con relación a la propiedad de ciertos emporios que implican cierto poder dentro del área de los hidrocarburos. Podría ser, porque usted dijo ahorita algo muy claro. En este mundo nada es gratis, estamos en un sistema capitalista en donde todo lo mueve el dinero.